Hola, bienvenidos a otro podcast de salud y comunidad. Uno de los 5 determinantes sociales para la salud, según la Organización Mundial de la Salud, es cuán seguro se siente un individuo en su casa. Y la comunidad latina, lamentablemente, no se siente segura en estos momentos en los Estados Unidos. Esto se ha agravado con lo que ha pasado con los homicidios cometidos por personal de ICE en Maine y en Houston, y por eso es muy importante, más que nunca, que conozcamos nuestros derechos. Y hoy tenemos el gusto de tener invitada a la doctora Gildena Madrid. La doctora Gildena Madrid tiene muchos títulos, inclusive en nursing, en educación, y además es abogada, y ella va hoy a hablarnos de nuestros derechos. Gracias por venir a Salud y Comunidad. Gracias. Gracias por recibirme. Encantada de poder darle información a la comunidad, de saber cómo ejercer esos derechos ante tanta polémica. ¿Tienes alguna pregunta específica? Sí. Primero, empecemos en su casa, ¿no? El castillo del ser humano. ¿Cuáles son los derechos constitucionales que tenemos en nuestra casa? Claro, por supuesto. Lo primero es que si un oficial o un agente de ICE toca en su puerta, lo más importante es no abrir la puerta. Primero pedir que se identifiquen las personas las cuales están tocando en su puerta. Para entrar a un domicilio se requiere una orden firmada por un juez. Es muy importante que el documento que le muestren, así sea por debajo de la puerta o por la ventana, sea un documento firmado por un juez, un documento que es emitido por la agencia de ICE o firmado por un oficial de deportación, no tiene la legalidad suficiente como para permitir la entrada al hogar de un individuo. Ahora, si bien entendemos que en estos momentos ha habido una violación de leyes y derechos por parte de la agencia de ICE, si es que ellos entran a su hogar por fuerza, no firmar ningún documento ni decir nada, mantener la calma, hacer silencio e inmediatamente solicitar a un familiar o a algún cercano que comuniquen con un abogado. Está bien. Y nosotros tenemos una especie de cuadro comparativo entre lo que es una orden judicial y una orden de ICE. ¿Nos podría un poquito describir eso que estamos mostrando? Sí, claro, el documento de la orden judicial va a venir directamente de una corte de distrito de los Estados Unidos. El nombre de la persona a quien están buscando arrestar o tienen la intención de arrestar debe estar incluido en el documento con exactitud a su documento de identificación, así sea su pasaporte, si no tienen licencia a conducir o documento de identificación de los Estados Unidos. La dirección a la cual están tratando de entrar o tener acceso debe ser exacta en el documento emitido por la Corte de Distrito de los Estados Unidos. Y lo más importante aquí es que este documento debe de estar firmado por un juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos. En comparación, si es un documento que otorga o emite ICE, en la parte debajo del documento tiene un número que dice I raya y el número del documento. Hay una variedad de documentos de lo que usan y típicamente son firmados por oficiales de deportación. Ese documento no tiene ninguna legalidad para entrar al hogar de una persona o para permitir la entrada al hogar de una persona. Perfecto, ¿no? Entonces, para ser claro, porque en ese momento es una situación muy difícil, pero tienen que no abrir la puerta y tienen que mostrar por la ventana o pasar por debajo la orden judicial. Correcto. Nuevamente, si entran por la fuerza, sé que es muy difícil, pero en ese momento es importante que mantengamos la compostura y la calma para así proteger su integridad física. No firmar ningún documento ni dar consentimiento a que tomen sus huellas dactilares, sino que la sola respuesta debe ser favor de identificarse, pedirle al oficial que se identifique, obtener el nombre y, si es posible, la numeración del oficial e indicar que está invocando su derecho a una representación legal. Sin embargo, es importante notar que en procedimientos de inmigración
un individuo no tiene derecho a un abogado de oficio. Debe de tener ya una relación establecida con un abogado de inmigración para así como un familiar le pueda comunicar tan pronto estas circunstancias se den a lugar. Claro, entonces esto es algo un poco como cómo prepararnos, ¿no? Para una situación como esa. ¿Qué es lo aconsejable? Ya tener un abogado con quien que conozca su tema para poder referirse a él en caso de un arresto. Claro, yo pienso que es muy importante tener una relación establecida con un representante legal. Em, ¿Cómo se establece esa relación? Primero se va a una consulta. En la consulta pueden comunicar al abogado su historial migratorio, las avenidas o las posibilidades de un remedio futuro y los pasos a seguir para que estén informados específicamente a sus condiciones en el caso de ser detenido. También preparar en su hogar un expediente con sus documentos de identificación, acta de nacimiento, si ya le han dado un seguro social, su seguro social, una copia de su permiso de trabajo, de su licencia de conducir. También debe de tener documentos que se relacionen a su historial de migración, si ha tenido una orden de remoción previamente, documentos relacionados a cualquier condición médica que pueda tener esa persona o una persona que sea un familiar inmediato, como sus hijos, y ellos son custodios de ellos. Documentos también con los números y las contraseñas de cosas importantes, cuentas bancarias, correo electrónico, su teléfono. Eso típicamente la mayoría de las personas en nuestra sociedad hoy, con la tecnología tan avanzada, suelen guardar toda esta información personal en su teléfono, pero cuando son detenidos su teléfono está con ellos y no tienen acceso a tal. Así es importante tener entonces que una segunda persona de confianza tenga acceso a su teléfono, a su correo electrónico, a su cuenta bancaria y a la información que esté guardada electrónicamente. Y eso, para tener ese tipo de relación, tienen que hacer una cita con un abogado, ir a la cita y pagar. Más o menos, ¿cuánto cuesta eso? Bueno, en nuestra oficina una consulta inicial tiene un costo de $150. Por supuesto, esto puede variar de acuerdo a las diferentes oficinas a las cuales se comuniquen. Claro, está bien. Y una cosa que habíamos hablado también es con respecto a los derechos, ¿no? Nosotros aquí, como usted sabe, existe lo que se llama la tarjeta roja, que es una tarjeta donde habla de los derechos que tenemos todos para evitar que esos sean pasados por alto por personal de ICE. Es muy importante que tengan esta tarjeta. Nosotros en nuestra fundación la distribuimos, llámenos, venga aquí y le vamos a dar una. Y es importante que le pase la tarjeta roja a los oficiales de ICE, ¿no? Que la muestre. Es importante que la muestre. Correcto. Así ellos saben que usted sabe cuáles son sus derechos. Por supuesto, ¿no? Y que tienes el derecho de ejercer y demandar que se cumplan con los reglamentos de la Constitución. Y ahora, en la calle no es como en la casa. No, si uno lo para en la calle, en su carro, en su automóvil, ¿qué es lo que tiene que hacer? Creo que es importante notar que ICE no tiene autoridad sobre las leyes de tránsito. Entonces, si eres detenido y estás conduciendo, lo primero que debes de hacer es preguntar para qué agencia trabaja la persona y pedirle a la persona que se identifique y mantener una calma cuando se le acerquen, decir, saludar cordialmente y pedir que por favor se identifique y que identifique para qué agencia trabaja. Si se trata de ICE, entonces ejerce inmediatamente el derecho al silencio. Si es la policía local, el conductor está legalmente obligado a mostrar su licencia de conducir o una identificación. Los pasajeros no tienen esa obligación de identificarse, pero el conductor sí. Creo que es muy importante notar que no debe llevar con usted ni en su billetera, ni en el auto, ningún documento de identificación falsas, ya que esto puede dar lugar a cargos penales. Si puede decir con calma, si no estoy detenido, me gustaría irme. Entonces, donde ellos no pueden proceder o no tengan una orden judicial para su arresto, entonces pueden pedir nuevamente irte. No dar consentimiento para que registren ni su auto ni sus pertenencias. ICE puede hacer
una verificación por encima para asegurar su bienestar. Sin embargo, no tienen el derecho de hacer un registro completo del automóvil sin una orden judicial firmada por un juez. Esto requiere de una autoridad legal. También ICE puede proceder donde encuentren que hay una emergencia, una persecución en caliente o un peligro inminente. Ahora es importante notar que una violación de una ley de inmigración no es una emergencia. Si entran ilegalmente en su vehículo, nuevamente, guarde silencio. Invoque su derecho a un abogado y anote el nombre y la placa del oficial donde sea posible. Es importante que el individuo, aunque difícil, mantenga la calma. Así nos da armas para poder pelear o hacer indicaciones o hacer muestras de violaciones por parte de ICE y proteger más allá al individuo. Ahora, ¿es posible que la gente de ICE puede mentir, decir que es Houston Police? No, se supone que un agente de ICE se identifique de manera adecuada como un agente de ICE. Si se está identificando como un oficial de la policía o como Houston Police, están en violación de la ley, porque Okay. las diferentes agencias tienen diferentes derechos dentro de la ley y diferentes responsabilidades. Y un oficial de ICE no tiene autoridad sobre las leyes de tránsito. Perfecto. O sea que al pedirle que se identifique, uno va a ver que dice HD, Houston Police Department. Correcto, un oficial del departamento de policía o el constable o la oficina de sheriff tienen que identificarse como tal. Perfecto. Una cosa que es importante en todo esto es, ¿se han modificado las leyes de migración o lo que ha cambiado es la forma de aplicarlas? Las leyes de inmigración han sido constantes desde IRA en el 1997. ¿Qué pasa? Las leyes de inmigración son de índole discrecional y diferentes administraciones aplican esta discreción de acuerdo a su motivación política. Las leyes existentes se están usando a la discreción para los objetivos de la administración actual. Sin embargo, muchas de las cosas que están sucediendo actualmente están fuera de la ley y donde nos encontramos tratando de persuadir a los jueces o a otros jurados para que apliquen la ley de manera correcta. Estamos viendo que se está estableciendo un precedente legal que no favorece al inmigrante, nuevamente de acuerdo a la discreción o la interpretación de la ley de esta administración para cumplir con su objetivo. Entiendo. Y eso es importante porque como vivimos en una democracia. Correcto. Y la forma de cambiar, si usted no está de acuerdo con cómo se están aplicando las leyes en esa forma discrecional, es con el voto. Y todos seguro que tenemos en casa a alguien que puede registrarse. Primera cosa muy importante, para registrarse usted tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos. Si no, no puede registrarse para votar. Pero si es ciudadano de Estados Unidos, usted tiene un sobrino, un primo, un tío que son ciudadanos y no están registrados, es importante que se registre si quiere que las cosas cambien. Nosotros pueden venir aquí a nuestra fundación o en otros lugares donde nosotros lo podemos registrar para votar. Uno no se puede registrar en línea, tiene que ser en forma personal. Pero es importante hablar con la gente que conocemos si queremos que las cosas cambien. Claro, creo que es necesario decir que la vida del inmigrante y las dificultades del inmigrante aquí en los Estados Unidos no solamente impacta al inmigrante, impacta a toda la comunidad, impacta a los familiares, a los maestros, a el sistema económico, el sistema de salud. Va más allá de la persona en sí sola. Los inmigrantes son la fundación, la base y el poder de este país y estamos todos relacionados de una manera u otra a ellos. Y no solo eso, cuando vemos que hay una constante violación a los derechos humanos, al debido proceso
y a los derechos constitucionales, nos debemos de preocupar de cómo eso se puede después llevar a esos que también son ciudadanos, ya que la Constitución aplica a todos y no queremos continuar estableciendo precedente legal, lo cual pueda conllevar a que estas violaciones de derechos sean hacia todos. O sea, hoy por ti, mañana por mí. Sí, ¿no? Entonces, pero es muy importante notar, para votar debes de ser ciudadano. Votar sin ser ciudadano es una violación de la ley, la cual también puede llevar a penalidades. Gracias. Con mucho gusto. Hay otra pregunta, hay varias visas que están ahora en juego. Una de ellas es la visa U. ¿Nos podría explicar un poco qué es la visa U y qué posibilidades tiene un inmigrante con esa visa? Sí, claro, con mucho gusto. La visa U es un remedio legal disponible para personas que hayan sido víctimas de ciertos crímenes enumerados dentro de la ley. Para ser elegible para la visa U, una de las partes más importantes es colaborar con la agencia investigando el crimen. Muchas veces tenemos clientes los cuales han sido víctimas, pero por temor o no contactan a las autoridades o no colaboran con la investigación del caso. Es importante mantener contacto con la agencia de víctimas, el departamento de víctimas de la agencia que está investigando el caso y comunicación con el detective o el oficial a cargo de la investigación. Eso es parte de la visa U. Además de eso, es que haya sufrido algún daño, sea físico o psicológico. Lo excelente de la visa U, que aunque tarda, aunque es tardada, conlleva varios beneficios. Para esas personas que están aplicando la visa U, que tienen quizás un historial de inmigración o un historial criminal complejo, esto aún puede ser una avenida para un estatus migratorio en los Estados Unidos. Esto es algo permitido dentro de la visa U, lo cual no está permitido dentro de otras avenidas legales. O sea, puede tener perdón para algún tipo de actividades anteriores. Correcto, que es específicamente para esa comunidad vulnerable como las víctimas de los crímenes enumerados dentro de la ley. Perfecto. Por supuesto, es discrecional. Claro. Y hay otro tipo de visa que es la visa T. ¿Nos podría explicar un poquito qué es? Claro, la visa T es una visa disponible para personas que hayan sido víctimas de tráfico humano o tráfico laboral. Tráfico humano relaciona a cuando una persona es traficada o la mueven de un lado a otro sin su consentimiento o bajo coerción para el propósito de abusar de esta persona o de obligarlos a labor o bajo condiciones inhumanas, va más allá del simple no me pagaron las horas de overtime o no hemos tenido acceso, sino que estás mostrando que estás en unas condiciones inhumanas, que llegaste a esas condiciones bajo corrupción o falsedades, que no se te está otorgando un pago que va de acuerdo con la ley o el labor el cual estás ejerciendo, que estás bajo amenaza por tu estatus migratorio y que te han amenazado con contactar a las autoridades o a inmigración si te niegas a conllevar el labor el cual se te está forzando. Pienso que la visa T es algo que se debe de explorar con detalle en una consulta individual, ya que para determinar la elegibilidad es una serie de preguntas, la cual realmente, si eres elegible, es una excelente avenida. Perfecto. O sea, y cuando habla con el abogado, lo importante es cómo documentar todo eso que se necesita para pedirla. Correcto, sin embargo, se debe de entender también que ciertas personas, si están en un estado de tráfico humano o si están siendo forzados a laborar o si se les ha quitado sus documentos de identificación, van a tener dificultades con ciertos documentos para corroborar. Y hay otras avenidas y métodos para obtener información adicional para que puedas sostener la elegibilidad bajo la ley. Claro. Por eso es importante consultar a un abogado. Claro.
Y eso también hay en la comunidad, nosotros en los países latinoamericanos tenemos escribanos, que se mal traduce como notario. Ujú. Aquí el notario es alguien que certifica firmas, en Latinoamérica es un abogado también, pero hay gente que decide un notario porque es más barato, ¿no? ¿Qué nos puede decir esa diferencia entre lo que es un notario y un abogado en cuanto a llevar casos, por ejemplo, de asilos y al mismo tiempo visa U? Creo que especialmente en el ambiente político en el que nos encontramos en estos momentos no es recomendable. Con inmigración se suele dar más que en otras áreas de derecho, ya que la práctica de inmigración conlleva de muchas formas. Y las personas piensan que llenar la forma o que las preguntas incluidas en la forma son muy directas. Sin embargo, las preguntas en esta forma van directamente a la ley, al aspecto de elegibilidad para determinar inadmisibilidades y suelen ser preguntas escritas de manera sencilla, sin embargo, conllevan una ley muy compleja detrás de ellas. Cuando una persona solamente está llenando las formas sin tener el conocimiento de la ley, así sea el código de la ley o el precedente legal o la política establecida en el momento por la administración actual, entonces puede dar una respuesta a una pregunta que es solo sí o no, que puede conllevar unas consecuencias significativas. Y las personas piensan que, bueno, es que me lo llenó un notario, estoy excusado. Cuando una persona lee la forma y la firma, está jurando que ellos están conscientes de toda la información incluida en el documento y de acuerdo con las respuestas dadas. Si lo está respondiendo una persona por usted que no tiene conocimiento de la ley, se puede ver perjudicado de manera que no pueda retraer la respuesta. Está bien. Entonces, para este tipo de casos es importante siempre consultar a un abogado. Claro, por supuesto. Y no solo eso, sino que el abogado también tiene la habilidad de abogar más allá de simplemente llenar la forma. Te preparamos para las entrevistas, entramos a la entrevista, podemos interrumpir y exigir que se cumplan con procedimientos y requisitos de la ley, podemos crear una frontera o un filtro entre el compadeciente, el aplicante o el beneficiario y la agencia gubernamental. Claro, y con respecto a cómo prepararse, vuelvo al tema ese, por ejemplo, poderes para niños, poderes para bancos, ¿cómo se debe hacer eso? En relación a los bancos y las instituciones financieras, debe de ir directamente a la institución a la cual tiene una cuenta y solicitar los documentos específicos a esa institución. Un documento general notarizado puede que no sea reconocido por la institución en la cual tiene su finanza o sus fondos económicos. En relación a la custodia de un menor, debe de ir directamente con un abogado de familia, ya que un documento notarizado no tiene el peso de la ley, lo cual sería una orden de un juez de la Corte de Familia. Y hay muchas instituciones gubernamentales los cuales no están aceptando un documento notarizado como suficiente para poder ejercer cualquier derecho sobre un menor. Perfecto. Entonces, en este caso no tendría que ir a un abogado de inmigración, sino a un abogado de familia. Correcto, Está bien, que esos son los que conocen la ley en ese respecto. correcto, en relación a la custodia del menor. Perfecto. Bueno, ¿hay algo más que quisiera agregar? Sí, muchas gracias. ¿Hay algo más que quiera agregar? Sí, gracias. Creo que es importante en estos tiempos que estemos informados. Sin embargo, que seamos conscientes de la fuente de información, que participemos dentro de la comunidad para así trabajar juntos para un cambio y para así poder asegurarnos entre todos que los derechos humanos y el debido proceso de todos siga siendo protegido bajo la Constitución de los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué nos quiere decir cómo pueden comunicarse con usted nuestros viewers? Sí, claro, con mucho gusto. Yo soy nuevamente la licenciada Adiami Gil de la Madrid,
de Gil de la Madrid Law Firm, o la oficina legal Gil de la Madrid. Estamos ubicados en 9900 West Park Drive, Suite 258, aquí en Houston, Texas. Y nuestro número de teléfono es el 713-977-7197. Gracias. Bueno, entonces, como dice usted, estemos informados, eso es muy importante. Correcto. Y nos vemos la próxima. Hasta Chao. la próxima. Gracias.